Sean todos bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros, conectados. Bendiciones. Les enviamos desde aquí, desde la primera iglesia bautista de Marion Oaks. Y aquí estamos en esta transmisión número 4, ¿verdad, pastor? 4, sí. De este programa que hemos titulado Contestando tus preguntas bíblicas. Y siempre nos gusta aclarar de que lo que queremos hacer con este programa es traer claridad a ciertas preguntas que podemos tener sobre la palabra de Dios. Amén. Y es un placer para nosotros pues, que ustedes nos permitan entrar a sus hogares y entrar de esta manera con la palabra de Dios, que es lo mejor que nosotros podemos hacer. Entonces, gozoso, un placer estar con el pastor Matos y estar, por supuesto, con ustedes en línea. Así es que vamos en oración delante del Señor para que sea Él dirigiendo este tiempo que vamos a compartir con ustedes y que sea el Señor agradándose en este tiempo que vamos a estar aquí reunidos en su nombre. Así es que Padre bueno, Padre celestial, Señor nuestro, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar aquí en tu casa de oración. Señor, y no queremos hacer nada sin ti, por eso venimos delante de ti, para que seas tú, Señor, dirigiendo este tiempo que vamos a estar aquí, Señor, conectados con algunos hermanos que están aquí y ustedes que están allá en sus hogares. Mi Dios, que seas tú edificándonos a través de este estudio de hoy que vamos a estar contestando esta pregunta que nos llegó esta semana. Entonces, mi Dios, quédate con nosotros, Señor, y que todo lo que hagamos aquí sea para tu honra y tu gloria, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quédate con nosotros, Una vez Señor, más, y que todo lo que hagamos a los aquí sea hermanos que para tu están aquí. honra y tu gloria. Si tienen algunas preguntas en medio del evento, del programa, bienvenidos a los hermanos que están aquí con libertad. Si tienen algunas preguntas, pueden hacer medio de nosotros pues tenemos ya la pregunta. ¿Quién fue esta semana que trajo la pregunta? Esta semana fue la hermana esposa de nuestro hermano de León, tenemos ya Amelia de León. ¿Quién fue esta semana que la trajo la pregunta esta semana ella la hermana plantea para que seamos edificados, porque esta es la idea. ¿Por qué Jesús tuvo que someterse a un ayuno de 40 días y 40 noches en el desierto y ser tentado? ¿Por qué Jesús tuvo que someterse a un ayuno de 40 días y 40 noches en el desierto y ser beneficiosa para nosotros? ¿Por qué Jesús tuvo que profundizamos a un ayuno de 40 días y 40 noches? Durante la semana tratamos de beneficiosa para nosotros, completar, profundizamos, tratar de traer lo mejor, tratamos de beneficiosa para alimentar, profundizando de Dios. Entonces, esta pregunta de que por qué Jesús tuvo que someterse a un ayuno para alimentar, profundizando de Dios, es cierto. Entonces, esta pregunta de que por qué Jesús por el diablo tuvo que someter, tratar de completar, para alimentar, pero siempre viviendo al desierto. Entonces, esta pregunta de que por qué Jesús, no sé si usted está de acuerdo, pastor, que podemos tratar de alimentar, pero siempre viviendo al desierto. Empezar leyendo Génesis capítulo 3, no sé si usted está de acuerdo, pastor, que donde habla de la caída de Adán. Esa es la tentación de Adán, qué bueno. Es decir, que comenzó ahí, capítulo 3, no sé si usted está de acuerdo, la primera tentación en el primer Adán. Esa es la tentación de Adán, qué bueno. Escuchar a ver que comenzó ahí, capítulo 3, pudo él haber la primera tentación salió. Todos sabemos que Adán cayó y pecó. Y Adán era el responsable, porque estaba la esposa ahí, pudo él haber la primera tentación. El hombre en el hogar de que Adán cayó y pecó. El líder espiritual. Y Adán era el líder espiritual del hogar. Estaba la esposa ahí, no había hecho el negocio con Adán. El hombre
el hogar. Entonces ahí debió Adán de haber hecho su trabajo. Y Adán era ahora que usted dice que Dios hizo negocio con Adán, con Eva, podemos leer también el capítulo 2, versículo 16. Comience ahí, pastor. Ahora que usted dice que Dios hizo, que dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto, Comience ahí, pastor. ahora que usted dice, del árbol de la ciencia del bien, y mandó Jehová Dios comerás, porque el día que de él del huerto comiereis, ciertamente del árbol de la ciencia del bien, y mandó Jehová Dios comerás, razona, pausa ahí, que de él Si del nosotros huerto escuchamos comiereis, a Dios ciertamente del árbol de de ese la árbol, ciencia del bien, y mandó Jehová Dios yo creo que Dios me hubiera movido alrededor de si nosotros escuchamos a Dios de ese árbol con la tentación a Dios, yo creo que Dios me hubiera movido alrededor, pero ellos tenían su segunda intención al quedarse cerca para seguir teniendo una idea a raíz de todo esto, pero ellos tenían su segunda leer ahí en capítulo 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos sus animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, pero la serpiente Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer, cual dijo Dios a la serpiente, pero la serpiente Dios del fruto de los árboles del huerto, comáis de todo árbol del huerto. Pero el fruto del árbol está en el huerto, del fruto no comeréis de los árboles del huerto, comáis de todo árbol del huerto, tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no comeréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Es decir, ahí está la caída en la tentación, en un ambiente que reconocían ese ambiente, porque era en su patio que estaban. Y ahí vemos cómo Adán, el primer Adán, como le llama la Biblia, cayó en la tentación. Y lo que le llamó mucho la atención es, así ustedes van a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Y el ser como Dios es algo que nos llama siempre la atención. Nosotros no decimos, no, yo quiero ser como Dios, no. En el día de hoy notamos como que yo lo que quiero es hacer mi voluntad. Yo lo que quiero es hacer lo que me place a mí, lo que me hace sentir bien a mí. Ese es el yo quiero ser Dios. Yo quiero ser el que dirige mi vida. Yo no quiero estar de esclavo de nadie. Yo no quiero que Dios sea mi Señor y mi Salvador. Yo quiero ser mi propio Señor y mi propio Salvador. Es un contraste que se hace con nuestra vida en el día de hoy, pero podemos ver la primera caída. Ahora bien, se acabó la relación con Dios. Por cuanto todos pecamos, estamos separados de la gloria, de la presencia de Dios. Y ese fue el error de Satanás, o sea, querer ser igual a Dios. El mismo. Así es que todo el mundo cae. Entonces, aquí vemos el primer Adán caer en la tentación, en esa circunstancia. Yo tengo en el Nuevo Testamento a Mateo en el capítulo 3 también, igual como Génesis lo tiene en el capítulo 3, Mateo lo tiene en el 3, del 13 al 17. Vamos a escuchar esto, pastor. Entonces vino Jesús de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Wow. Jesús se somete al bautismo por Juan el Bautista. Es decir, que es el símbolo de la unción.
del Espíritu Santo sobre Jesús. Y entonces la pregunta ahí viene, ¿por qué? ¿Por qué después de este evento, que es la pregunta de la hermana, por qué el Espíritu Santo ahora te lleva a Jesús y lo envía al desierto para ser tentado por Satanás? Y ahí viene, la respuesta la vamos a captar mirando lo que ocurre en el Antiguo Testamento con lo que ocurre con Jesús en el Nuevo Testamento. Porque el primer Adán fue tentado. El último Adán también fue tentado, Jesús. Pero el primero cayó. El segundo sabemos que no cayó. Incluso en el primero también dice Jehová que cuando hizo todo, que era bueno. Sí. O sea, que también, como dice acerca de Jesús, o sea, que en quien tengo complacencia. Sí. Pero la diferencia la vamos a ver. Correcto. En este caso de que el primer Adán pues falló. Sí. Y entonces vamos a ver lo que pasa con el segundo Adán, que viene siendo Jesucristo. Seguro. Y parte del trabajo esencial de Jesús al venir aquí, dejar el trono de su gloria, de su gracia, y bajar humillándose a la tierra y ser un ser humano. Parte de su trabajo era poder restaurar la relación del hombre con Dios, porque se rompió con Adán, ¿no es verdad? Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Es decir, que el Espíritu Santo es quien lleva a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Es decir, que aquí vamos a ver el mismo examen que tuvo Adán. Le da Dios el permiso por medio del Espíritu Santo para que Jesús se enfrente al mismo Satanás que engañó a Adán. Y ahora se enfrenta a Jesús en una circunstancia un poquito más difícil. Exactamente. ¿No? Eso iba yo a decir. O sea, sí, que es una circunstancia mucho más difícil. Porque en el tiempo de Adán, pues él estaba muy bien. O sea, todo estaba ahí. Hasta tenía la mujer que Dios le había dado como ayuda idónea. Estaba acompañado. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Sí. Es decir, que Jesús vino a restablecer esa relación que el primer Adán había roto. Y entonces ahora el segundo Adán viene a resolver el problema. Como dice Romanos 5:12 al 19. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios para la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¡Wow! ¿Qué trabajo hizo Jesús? Entonces podemos ver el contraste que usted estaba trayendo a colación, pastor, entre el primer Adán y su fracaso ante el ataque de Satanás en esa tentación, y el último Adán, que es Jesús, quien soporta la misma tentación, pero en un grado superlativo, elevado a la quinta potencia. Exacto, porque como estamos diciendo, Adán, cuando fue tentado, fue en el paraíso. Cómodo. Del paraíso al desierto. Al desierto, wow. O sea, una gran diferencia. Sí, enorme. En el desierto hay escasez de agua, en el desierto hay hasta escorpiones, hay
no hay maticas de coco No, en el desierto. muy difícil. Y con hielo menos. Ni con hielo menos. Entonces vemos ese contraste que, o sea que aún Jesús estaba más vulnerable a caer en el pecado por las condiciones tanto físicas como todas las condiciones, o sea, lo hacía más vulnerable a poder caer en el pecado. Adán tenía hambre. Otra ventaja que tenía Adán era que estaba acompañado de su esposa. Exacto, sí. Jesús estaba solo. En la soledad. A los presos le hacen un daño tremendo cuando lo sacan de estar con los demás presos y lo ponen en solitario, porque la soledad hace daño. Dios nos hizo a nosotros para tener comunión, o sea, para socializarnos, o sea, no para estar solo. Entonces, como te dice, Jesús estaba solo mientras que Adán estaba con Eva. Y imagínense, en el huerto del Edén. En el huerto. Ahí tenía que haber comida. Tenía que haber de todo ahí. Entonces, Jesús en el desierto. En el desierto, sin nada que comer. 40 días, que lo especifica la Biblia, 40 días y 40 noches. Sí. No que, por eso dice 40 días y también dice 40 noches. No fue que él duró 40 días y entonces en la noche comió. De noche comía. 40 días y 40 noches. La otra cosa que podemos ver, hablando del contraste, cuando Adán fue tentado, no se conocía el pecado, ¿no es verdad? Pero cuando Cristo fue tentado, el pecado abundaba en el mundo entero. O sea que él podía decir, todo el mundo lo está haciendo, eso es lo que la gente hoy en día hace. Si todo el mundo lo está haciendo, ¿por qué yo no? Entonces, también, en manera de seguir con el contraste, y esas son las diferencias, las cosas que fueron iguales en ambos casos, en la manera que la serpiente atacó a Eva, de una manera sutil. Oigan la pregunta que le hace: ¿ha dicho Dios que tú no puedes comer de ningún árbol del jardín? Y Eva lo corrigió ahí mismo. Sí. Eva le dijo, no, aunque ella le puso algo extra. Dice, no, él dijo que de todos los árboles que hay aquí podemos comer, menos de el que está en el medio del huerto. Ni tocarlo podemos. Y que el día que comemos o lo toquemos, vamos a morir. Hay una diferencia enorme. ¿Cómo dice la Biblia? No, y Satanás es especialista en cambiar las cosas, sí, voltearlas. Porque, por ejemplo, aquí en la Biblia dice que cuando mandó a Adán, dice, de todo árbol del huerto podrás comer. Pero Satanás enfatiza en la restricción que Dios la pone primero, dice, que no comerás de ningún árbol. Nosotros vemos eso a veces en los niños inocentes. Mami, llévame a McDonald's. Lo llevan a McDonald's. Y el sábado, yo quiero ir para McDonald's. Y va para McDonald's. Y para todos. Y de repente va creciendo. Y un amiguito le dice, oye, yo estuve con mi familia en Red Lobster la semana pasada. A Israel corriendo. Mami, yo quiero ir a Red Lobster. No podemos ir para Red Lobster. Tú nunca me llevas a ningún sitio. Porque ahí es donde viene. Y eso es lo que Satanás le está diciendo. Entonces Dios le dice a ustedes que no coman de ese árbol. Pues le quitó la libertad. Ustedes no tienen libertad. Ustedes están presos aquí. Ustedes no pueden comer de ningún árbol. Porque si no lo deja comer de ese, es igual que no comieran de ninguno. Esa es la idea que Satanás le está llevando a la mente. ¡Wow! Y que el día que coman van a morir. El punto de ataque, podemos verlo ahí bien claro. Dice que el punto de ataque fue a la confiabilidad, la autoridad y la verdad de la palabra de Dios. Amén. Ahí es donde está atacando. Para que no tenga uno confianza en la palabra de Dios. ¿Verdad? Traer dudas. Traer dudas. No, deja de estar confiando 100%, porque eso puede ser que no sea verdad. Y la autoridad de la palabra. No hay nada más que tenga más autoridad que la palabra de Dios. Y ahí, una vez yo escuché un teólogo que había dicho que lo que era esencial como distintivo de la verdad era la contradicción. Tremendo punto. Él dice que si algo se contradice, pues es un distintivo de la verdad. Como que vas a hacer que la verdad surja más fuerte. Wow. ¿Entiendes? Pero si nosotros decimos que la contradicción es un distintivo de la verdad, Satanás lo que le estaba diciendo
a Eva es de que Dios dijo que ustedes van a morir, pero yo contradigo eso y digo que ustedes no van a morir. Entonces, si la contradicción es un distintivo de la verdad, entonces Eva pudo haber dicho, bueno, pues yo no voy a morir. Pero ¿qué pasa? Que ellos se están olvidando de lo más esencial en lo que se llama la esencia de la hermenéutica, de la interpretación de la palabra de Dios. Y es que nosotros jamás podemos utilizar un pasaje bíblico y ponerlo en contra de otro pasaje bíblico para tratar de demostrar la contradicción que hay, porque la Biblia no se contradice. No se contradice. Es coherente en todo lo que la Biblia dice. Ella se explica ella misma. Entonces no podemos utilizar un pasaje para contrarrestar otro, eso jamás. Es inerrante, es infalible la palabra Exacto. de Dios. Entonces, no es verdad que el distintivo de la verdad es la contradicción, sino el distintivo de la mentira es la contradicción. Y hay muchas personas que están dedicados a contradecir todo lo que Dios dice. Y eso es satánico, porque Satanás es el que hace eso con una facilidad tremenda. Él le está contradiciendo, Dios dijo que ustedes van a morir. No, hombre, no, ustedes no van a morir. Lo que pasa es que cuando ustedes coman se van a hacer igual que Él. Y eso es que seguramente que Él no quiere, eso lo está dejando saber. Él lo que no quiere es que ustedes lleguen ahí. Era indispensable que Cristo fuera a pasar esta tentación así como Adán fue tentado. Es decir que todo esto estamos contestando la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Jesús tiene que ir? Él tenía que demostrar la diferencia entre él y el primer Adán. Cómo el primer Adán se comporta durante un ataque satánico de tentación y cómo Jesús lo hace. Amén. En el otro lado. Y que vemos en el Nuevo Testamento. O sea que Jesús viene a ser el primer, o sea, el segundo Adán. Sí. Creo que tengo por aquí el versículo. Del segundo Adán. El segundo Adán, sí. Pero vamos a leer Mateo 4, del 2 al 4, que dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué tremenda diferencia. Es decir, que el distintivo de la mentira es la contradicción. Pero dice él que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa no lleva contradicción. Es totalmente opuesto. Y una de las enseñanzas que estamos captando aquí, o sea, al Jesús contestar de esta manera, es lo importante que es conocer y aplicar las Escrituras para nosotros combatir las tentaciones. Y si llegamos a conocer la verdad, automáticamente nos libera. Amén. Hay tanta gente en el día de hoy atados, con problemas emocionales, ansiedades, que es un desastre. Y dice Dios, busca primeramente mi reino y mi justicia, y todo lo demás, todo, nosotros ya hicimos un estudio bien filosófico de eso, todo incluye todo, vendrá por añadidura. Y eso se hace difícil. Lo que Satanás allí estaba diciendo, tú tienes hambre, cambia estas piedras en pan, ¿verdad? Es decir, que si tú eres el Hijo de Dios, tú puedes hacer eso, porque si tú eres el Hijo de Dios, tú puedes cambiarla, tú tienes poder. El Hijo de Dios tiene poder. Pero Jesús se acordó de lo último que había acabado de escuchar, como leímos ahí cuando Juan lo bautiza, que llega la paloma sobre él y escucha la voz desde los cielos de su Padre Celestial que le dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Amén. Jesús sabía quién él era. Pero aquí Satanás le está diciendo, si tú crees que tú eres el Hijo de Dios, demuestra eso ahora. Transforma esa piedra en pan. Y ahora tú te vas a dar cuenta de que tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús no tiene ese problema. Jesús se acuerda de eso. Él había escuchado a su Padre decirle quién Él es. Y Él le está diciendo, tú eres Hijo de Dios. Si tú eres Hijo de Dios, pues tú lo único que tienes que afirmar
por medio de transformar esta piedra en pan, porque eso nadie lo puede hacer, solamente el Hijo de Dios lo puede hacer. Y puede uno imaginarse que durante ese tiempo, de esos 40 días y 40 noches, estaba Satanás pendiente de Jesús. De la necesidad. De la necesidad que él tenía, porque es en esos momentos en que uno está vulnerable y que hay gran necesidad, ya sea física o espiritual, donde Satanás entonces se tira para atacar. Y Satanás sabe cuáles son los botones que tiene que tocar. Y muchas personas, ¿cuántas personas a veces no pasan por un lugar donde hay algo que ellos necesitan o que tienen una necesidad física? Por ejemplo, pasar por un restaurante y no tener dinero, pero tener hambre. ¿Cuál es la tendencia? ¿No, verdad? Hay personas que dicen, no hay nadie está mirando para acá y vení a coger 3 fritos y cuatro sardinas y salir corriendo. ¿Entiendes? Para resolver el problema de la necesidad física. Y Jesús tenía oportunidad, porque él tiene una necesidad. Estamos hablando de 40 días. Satanás no vino y lo tentó el primer día, lo tentó al final de los 40 días. Entonces, hay una necesidad, pero Jesús prefiere morirse antes de caer en ella. Morirse de hambre, estamos hablando. Y eso me recuerda la tentación de José, ¿verdad? Sí. Con la mujer cuando se le presentó y quería... La esposa de Potifar. Potifar. Entonces él pudo haber dicho, bueno, tengo esta necesidad o estamos solos aquí no hay nadie. Pero ¿qué hizo él? Salió corriendo. Sí. O sea, huyéndole a la tentación. Huyéndole a la tentación porque él quería glorificar Amén. a Dios. Él sabía que Dios, que él no estaba solo en realidad. Exacto. Que Dios estaba mirando. Y eso hizo Jesús ahí, en esa primera tentación. Él le dice, cambia esa piedra en pan y resuelve el problema de tu necesidad, porque tú tienes hambre. Tiene una necesidad. Y Jesús lo que le contesta con su acción es, sí, yo tengo hambre. Eso era verdad. Pero él es el Hijo de Dios y lo sabía también. Pero lo que él dice, yo no tengo que convertir las piedras en pan. Yo prefiero mejor, me muero de hambre aquí, pero yo no voy a tentar a buscar la manera de violar la relación que yo tengo con mi Padre Celestial. No lo va a hacer, aunque le cueste la vida. Y eso a veces... Eso también nos puede llevar a cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana. Que los discípulos fueron a buscar comida por ahí. Y cuando regresaron, le dijeron, o sea, que si él tiene que haber comido algo. Y él le dijo, yo no he comido. Pero mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. Y eso lo llenó. Eso lo llenó. Le llevó el plan de salvación a la mujer samaritana y se llenó. Gloria a Dios. Nosotros cuando le llevamos el plan de salvación a alguien, en ese momento, cuando el Espíritu Santo está ayudando a uno para compartir la palabra de Dios con alguien que necesita venir a los pies de Jesús, ahí no está uno pensando en ningún tipo de comida ni ir para ningún sitio. Uno quiere asegurarse de que esa persona comprenda que es un pecador, que necesita un Salvador y que ese es Cristo Jesús, y que pueden pedirle a Dios en ese momento que le perdone sus pecados y ellos depositar su confianza total en Él. Y cuando esa persona ora para recibir a Cristo, dice que hasta en el cielo hay fiesta. Y qué gozo en el corazón. Uno no está pensando en comida. Y eso era lo que Jesús estaba experimentando el día que ellos llegaron. Eso es tremendo. Dice en Mateo 4, 5 al 8. Nos sigue ahí, dice, después de la primera parte de la tentación. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Una de las dos cosas era real, porque la Biblia lo dice, te van a parar. La pregunta es si ¿tienes tu fe? Porque eso es lo que le está diciendo Satanás. Tú tienes confianza en Dios, tu Padre Celestial. Tú tienes confianza de que tú de verdad eres el Hijo de Dios. Porque todo lo que tú tienes que hacer es tirarte. Y ellos, tú dices, la palabra de Dios dice que te van a parar, que no van a dejar que tú choques allá abajo, que te aparan. Pero él dice, no, pero es una mala interpretación, porque si lo dice en dos lugares, hay que averiguar cuál de los dos es el significado, porque lo que tú estás diciendo va en contra de lo que está diciendo aquí la palabra. Y él le dice,
escrito está. ¿Verdad? Sí, y esa tentación se relaciona también con el Salmo 91. Sí. Que dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Y sigue el pasaje leyendo, pero el punto es que muchas veces nosotros confundimos, o hay mucha gente que confunde en este pasaje, de que cuando dice, por ejemplo, ni pestilencia, que ande en oscuridad, ni mortandad. Nada me va a pasar. Que nada me va a pasar. Si estoy debajo de la sala del Altísimo, está todo resuelto. Y los cristianos no vamos a tener problemas. Exactamente. Y eso no es lo que dice ahí. Y eso no es lo que dice ahí. Correcto. Esa es una mentira que Satanás quiere que creamos, porque cuando nosotros leemos esto y estamos, es el contexto que entendemos, de que si tú estás bajo el abrigo del Altísimo, ni COVID, ni nada, ni ninguna pestilencia te puede tocar. Y entonces viene y nos pasa. Entonces ahí viene el choque. ¿Pero qué pasó? Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Pero Satanás está diciéndole a Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Tú te puedes tirar y no te va a pasar nada, pero ¿estás tú seguro que tú eres el Hijo de Dios? Este es el reto que yo te estoy haciendo para que tú demuestres que en realidad tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús estaba seguro de quién él es. De que él era el Hijo. ¿Entiendes? Entonces Y no tenía que... No, y que él iba a seguir la palabra. demostrar. Y la palabra dice él, dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, no es que Jesús no confiaba en su Padre Celestial. No es que, no, si va y metido y si va y falla, él no está pensando eso. Él lo que dice es, yo no lo voy a tentar. Yo no voy a hacer nada que tiente a mi Dios. Yo puedo caminar de aquí y bajar allá abajo del valle. Yo voy caminando. Como subí aquí arriba, vuelvo y bajo. Pero no tengo que tentar a Dios. Y eso es un llamado a nosotros también. Que nosotros tenemos de parte de Dios, que ha incrustado en cada persona el instinto de conservación de la materia. Muchas veces hay personas que tienen dificultades en la vida, problemas que no han resuelto, ataduras que no han roto, y ven una oportunidad en donde ellos pueden usar el sentido de conservación de la materia, y ellos dicen, no, Dios me va a resolver, yo no tengo que preocuparme por nada. Y a veces se corren el riesgo, violan leyes, se pasan de luces, cruzan de esos letreros de pare, cualquier cosa, porque Dios se va a encargar y Dios está en control de mi vida. No, pero eso no es. Dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y es un ejemplo bien específico que tenemos que recordar. Hacer las cosas con cordura. Cuando Dios quiere llevarse a alguien, Dios se lo lleva hasta durmiendo. Se lo lleva caminando. De nada cualquier persona se muere. Pero eso es cuando Dios quiera. Aquella persona que se quita la vida no conoce a Dios porque no va a estar en una relación con Dios. ¿Me entiendes? A menos que no sea un problema de esos especiales donde la persona perdió el control de su cerebro y no sabe lo que está haciendo, se tiró de un edificio. ¿Entiendes? Pero que no tiene control, pero eso lo sabe Dios en esa situación. Pero nosotros sabiendo lo que debemos de hacer y no lo hacemos, eso es pecado. Amén. Y como decíamos, o sea que la palabra de Dios no se contradice, que el principio de la hermenéutica es que no podemos coger esto y entonces que aquello diga lo contrario a esto. O sea que la palabra de Dios es sin error, es inerrante. Entonces, si leemos, por ejemplo, a Lucas 21, en el versículo 16 dice, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Wow. O sea que Jesús lo dijo, que nosotros íbamos a enfrentar tribulaciones, Sí. Pero que Él iba a permanecer con nosotros. Pero o no sea, es que cuando uno viene a Cristo ya todos los problemas se resolvieron. Porque esto es una idea que anda por ahí. Ay, si ya yo soy cristiano, ya todos mis problemas están resueltos y Dios está en control de mi vida y a mí no me va a pasar nada. No creo que eso es así. No tentarás al Señor tu Dios. amén. Y esa es la segunda parte de la tentación por la que Jesús está cruzando. La segunda tentación. Sí, tremendo, tremendo. Lo que
podemos ver ahí como que Jesús le estaba diciendo, tú a mí me puedes tentar, eso no es problema, pero yo no voy a tentar a mi Padre Celestial. Amen. Eso es lo que él está diciendo, Amen. ¿no es verdad? Bajo ninguna circunstancia. Amén. Amén. Wow. Dice, la tercera tentación, creo que podemos cruzar con Mateo. Mateo 4, ¿cómo dice eso ahí? Mateo 4, 9 y 11. Sí. Dice, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorareis. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dijo, y he aquí, el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces la tentación es... Es decir que como que lo va a hacer dueño de todo lo que hay aquí en la tierra. Sí, una tremenda y muchas veces tentación. nosotros caemos en esa tentación. Eso es algo bien popular en este tiempo, donde la lujuria, o sea, vemos las cosas del mundo y somos atraídas por ellas. Pero la contestación de Jesús aquí es tremenda. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No había forma de que él adorara a Satanás un ratico nada más, porque no era mucho, una sola vez. Nada más que se arrodillara delante de él, una sola vez. Es decir, que viola la orden de Dios. Es lo único que Satanás quiere que hagamos. Él dice Dios, solo a Dios adorarás y solo a Él servirá. Pero él dice, no, pero a mí una sola vez, un ratico, nada más ni las dos rodillas, una sola. Y yo te voy a dar todo lo que hay aquí. ¿Qué haríamos nosotros si alguien viene con su familia, su esposa, 3 muchachos, y le dice, oye, tú tienes ya 15 años casado y tú pasando amargura, trabajando tanto? Yo tengo aquí 438 millones de dólares. ¿Por qué tú no dejas a esa familia? Ella se desenvuelve. Si quieres le deja un poco de ese dinero y vienes tú conmigo y nos vamos para otro país. Aquí tienes, mira, mientras tanto la mitad. Si tú estás dispuesto, 200 y pico en cash tienes aquí. Es una tentación para mucha gente. Gente que tiene dificultad consiguiendo 50 dólares y de repente maletas llenas de papeletas de a 100. ¿No es verdad? Se necesita tener una confianza en Dios para poder soportar una tentación de esa categoría. Y eso ocurre todos los días. Hasta en iglesias han ocurrido. Que se fue la pianista y se fue, qué sé yo quién, un ministro, un desastre. Gente con dinero comprando a los otros. Y lo que Dios quiere es que nosotros podamos evitar por todos los medios caer en la tentación y traerle la gloria a Dios con nuestras vidas. Y eso es, Dios da oportunidades, pero uno tiene que reconocer la realidad de la vida, que todo lo demás no vale la pena cuando uno le va a fallar a Dios. Por eso es que es importante arrepentimiento y comenzar una vida nueva y decirle, Señor, aquí estoy yo quiero hacer las cosas como tú quieres que se hagan. Y ahí comienza a llover lluvias de bendiciones de parte de Dios. Y Jesús contrarresta a Adán, no cayendo en ella, diciéndole, yo nada más voy a adorar a Dios, ni por un segundo, ni pensarlo, adorar a más nadie, y mucho menos a Satanás, imagínate. Pero Dios no va a adorar a más nadie, nosotros no podemos adorar a nada más, que querer más que el trabajo, querer más otras cosas antes que a Dios. Ahí es donde viene la diferencia y era dándole una entrega total de lo que él consideraba que era importante. Entonces, cuando ponemos a cualquier otra cosa antes que Dios, estamos adorando eso. O sea, en nuestro corazón está ahí. Exacto. Y entonces ahí está nuestro Dios, dice la palabra. Sí. Y yo creo que estamos captando, creo que vamos contestando la pregunta de por qué Sí. tuvo
que someterse a un ayuno por 40 días y 40 noches y en el desierto. Y una de las respuestas que ya podemos ir captando es que, o sea, que Jesús viene a ser el nuevo Adán. O sea, y es parte del trabajo de Él, no cometer el mismo error que cometió el primer Adán, que falló, que cuando todo estaba perfecto, en un ambiente perfecto, vino la tentación y aún así falló. Y entonces vemos el contraste, que el segundo Adán, que viene a ser Jesús, pues fue llevado por el Espíritu Santo a un lugar horrendo, a un lugar peor, para la gloria de Dios, o sea, porque era más difícil, era un lugar más vulnerable para que Jesús pudiera caer y fallar ante la tentación. Amén. Es indiscutible que las circunstancias con que Jesús tiene que enfrentarse al enemigo eran mucho más desastrosas que la de Adán. Pero era necesario, contestando la pregunta del por qué, era necesario que Jesús tuviera la misma tentación que Adán y el resultado totalmente diferente. Exacto. Adán cayó bajo la garra del enemigo por medio de caer en la tentación, pero Jesús venció al enemigo no haciendo lo que el primer Adán hizo. Lo que debió de haber hecho, lo hizo Jesús. Y eso ahora es lo que demuestra el motivo por que el Espíritu Santo lo trae al desierto. Amén. Y era con ese propósito de demostrar la diferencia en el contraste de los dos Adán. Amén. Y por eso dice la palabra que por uno, el primer Adán, entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte. Exacto. Pero la gracia abundó Por el segundo Adán. Seguro. Que es Cristo. Y entonces uno entregó su vida por todos para que todo aquel que en él ponga su fe, su confianza, tenga vida eterna. Amén. Pero en el otro, lo que el primer Adán hizo fue traer el pecado a todo el mundo. Amén. Entonces, tremendo contraste. Y tenía que ser tentado Jesús. Sí. Y como estamos enfatizando en términos más fuertes, otra vez para la gloria de Dios. Porque Jesús no podía haber venido sin haber sido tentado. Exacto. O sea, tenía que pasar por lo que pasó el primer Adán para marcar la diferencia y que él viniera a ser el segundo Adán, el nuevo Adán. Lo primero que hubiera utilizado Satanás para decirle a la gente, pero fíjate, el primer Adán tuvo que enfrentarse a la tentación y cayó, pero si Jesús no lo hubiera hecho, ¿qué hubiera dicho? Pero Jesús lo tuvo bien fácil, no tuvo la tentación que tuvo el otro con Satanás mismo. Pues no existe eso, porque él sí enfrentó la tentación y venció con su naturaleza humana, porque eso es la otra, que no fue que él usó su poder de Dios para poder contrarrestar, sino con el sufrimiento de una naturaleza humana en el desierto, 40 días, 40 noches, con hambre, con un terror encima, con el dolor del cuerpo humano, pasando amargura. Un buen momento para contestar la pregunta, ¿por qué Jesús ayunó? Entonces dice que el ayuno es una práctica que se encuentra en todas las escrituras. Sí. El ayuno en la Biblia es generalmente una abstenencia, y nosotros sabemos eso, o sea, abstenerse voluntariamente de todo alimento para uno entrar en esa dependencia total con Dios. Y eso fue lo que hizo Jesús en esos 40 días y 40 noches. Abstenerse de ingerir agua o cualquier tipo de alimento. ¿Para qué? Para estar en una dependencia total de Dios. Y usualmente el enemigo usa esas necesidades físicas, necesidades emocionales, mentales, que nosotros creemos que tenemos. Esas necesidades que tenemos que suplir. Por eso es que hay organizaciones como Nike, eso que hacen los zapatos y los tenis, que dicen, si te sientes bien, hazlo. Es decir, que los placeres que tú deseas, y eso es casi siempre lo que hace caer a cualquiera en la tentación, que andan buscando satisfacer un deseo, ya sea físico, emocional, mental, cualquier pensamiento que tienen y se sienten, ya ahí cae. Porque con facilidad se cae en una tentación personas que llegan a tener 700 libras
Y uno le pregunta, es que se comen 18 hamburgues, 24 hot dogs de desayuno. ¿Cómo? ¿Y cómo es posible una cosa así? ¿Entiendes? Pero es que yo me siento con deseo en este momento de comerme tantos hamburgues, porque es que siento ese deseo en el estómago. Y yo le voy a satisfacer su deseo al estómago. Pues hoy son 7 hamburgues, pero mañana son 9. Y dentro de poco ya van a ser 25 hamburgues diarios. ¿Entiendes? Entonces es seguir dándole al cuerpo lo que el cuerpo quiere. Y como usted dice, pastor, el ayuno es decirle al cuerpo no a lo que el cuerpo quiere. Y nosotros necesitamos entrar en ese ayuno de vez en cuando, aunque sea una vez al mes, aunque sean por 6 horas para comenzar, hasta que pueda hacer 24 horas. Y las 24 horas se pueden hacer sin agua, se pueden hacer. Seguro que al principio va a tener, todo tipo de personas van a venir con un vaso de agua frío para dárselo, y un refresco, y un montón de gente dándole comida a uno, para que uno rompa el ayuno. Y uno tiene que aprender ahí y decir, no, yo lo voy a hacer para la gloria de Dios, sin pedirle nada a Dios. No es que voy a hacer este ayuno para que tú me consigas un nuevo trabajo, para que me cambie el carro, no, no, no. Esto es un ayuno para traerle gloria a mi Dios. ¿Entiendes? Yo creo que ahí... Por eso dice la palabra también de que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Oh, sí. Aprovechando esos momentos en que uno está vulnerable, en que uno está entre una crisis de fe, y ahí entonces se lanza a presentar las tentaciones. Por eso es que dice Jesús que, o sea, que nosotros somos los pámpanos y Él es la vid. Entonces, si el pámpano se separa de la vid, pues se vuelve débil, Sí. y vienen las tentaciones y acaban con nosotros. Ahí es donde tiene uno que reconocerlo. Es negar a la carne lo que la carne quiere. Pues no podemos estar siempre dándole lo que la carne quiere. Eventualmente la carne toma control. Nosotros vemos personas a veces que están adictos al alcohol, adictos a la droga. Y ellos no comenzaron así. Nadie tiene una meta en su vida de yo cuando crezca, yo quiero vivir debajo de un puente. ¿Entiendes? Nadie tiene eso. Yo quiero vivir sin casa, yo no quiero tener techo. Nadie tiene esos pensamientos. Pero al darle la oportunidad y caer en la tentación la primera vez, de ahí la tentación coge control del individuo. Y después el individuo es un esclavo de esa tentación. Entonces, si Jesús ayunó, Sí, debemos nosotros ayunar también. sí. Si Jesús oró, debemos nosotros. Imagínense, si Definitivamente. Él lo hizo. Pero es interesante que solamente hay un caso que se presenta en la Biblia donde Jesús pues ayunó, y es en este caso. Sí. O sea, no hay ninguna otra parte en la Biblia donde dice Que que yo Jesús sepa, no. ayunó. Yo no he oído de otro caso donde él ayunó. Al contrario, los discípulos decían, pero ven acá, ¿por qué que los discípulos tuyos no están ayunando? Y él dice, bueno, pero si, ¿para qué van a ayunar si yo estoy aquí con ellos? Es decir, que le estaba ayudando, lo estaba guiando. Tremenda guía. Y Satanás le ofreció todas las alternativas a Jesús, pero Jesús no trató de resolver con las 3 tentaciones de, primero, el pan, que cambiara la piedra al pan. No cayó teniendo una necesidad física grande, pero él no permitió que la necesidad física lo obligara a él a caer en la tentación. Después que se tirara, porque él sabía que la Biblia dice que los ángeles te van a parar, no te van a dejar que tu pie tropiece con la piedra. Pero él sabía bien quién él era. Él no tenía que demostrar que él es el Hijo de Dios, porque ya él había oído personalmente a su Padre Celestial decir, tú eres mi Hijo amado. En quien tengo complacencia. Exacto. Estaba contento con él el Señor. Y siempre estuvo, aún en el medio de la cruz, del Calvario. Él le dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. Y después Completó la obra que vino a hacer. Tremendo trabajo. y la número 3 que lo lleva al pináculo del templo y lo pone allá y le dice, mira, todo eso te lo voy a dar si tú me adoras. Nada más tenía que doblar una rodilla. Y él le dijo, no. No, escrito está. Solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. No sé si los hermanos tendrán algún comentario, alguna pregunta.
algo que no se haya entendido claramente. Estamos bien. Sí. Podemos seguir con el programa. Se está entendiendo. Nos alegra muchísimo verlos a ustedes por aquí. Que Dios me los bendiga de una manera muy especial. Y aquí está Primera a sus órdenes. Pues creo que la pregunta se contestó con ese contraste. Y una de las cosas que me chocó a mí, escudriñando las Escrituras, es con qué facilidad nosotros a veces nos dejamos caer en la tentación de usar la contradicción como si fuera la base de la verdad, cuando la contradicción es la base de la mentira. Todo lo que contradice lo que Dios dice es de la mentira, punto. Y si no entendemos algo en algo que estamos leyendo en la Biblia, cuando hacemos el contraste con otro pasaje bíblico que sí se entiende, entonces el problema somos nosotros que no estamos comprendiendo qué es lo que hay, porque la Biblia jamás se contradice de un lado a otro. Ella se explica ella misma. Eso es poderoso. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y Jesús, en todo momento, Él sabe lo que su Padre le había dicho. Amén. Él no tenía dificultad con eso. Él se mantuvo. Oh, no. Olvídate de eso. Porque si ya Dios lo dijo, mi Padre dice eso es lo que yo voy a hacer. Yo vine para obedecer la voluntad de mi Padre. Y una de las enseñanzas que podemos encontrar aquí también es que, que tenemos que conocer las Escrituras. Sí. Jesús la conocía y por eso ante cada tentación pues dijo, escrito está. Entonces tiene que haber un énfasis en nosotros de escudriñar las Escrituras. Sí. O sea, no podemos ser cristianos y conformarnos simplemente con el domingo ir ahí a oír el mensaje y ya. O decir que somos cristianos y no estar leyendo la palabra de Dios, no estar escudriñando la palabra de Dios. Sí. Porque como nos muestra Jesús aquí, que el conocer la palabra de Dios y aplicarla, pues es como nosotros vamos a combatir contra las tentaciones. Amén. Y Él no descansa. De no ser así, llegan las tentaciones y caemos fácil. Sí. Y como dice Pablo, que debemos de ser trabajadores que no tengan nada de qué avergonzarse porque saben dividir la palabra de Dios correctamente. Y esto es importante, que cuando la escudriñemos, primero orar, pedirle al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría para nosotros entender su palabra y que podamos dividirla correctamente, como Jesús aquí. Dice, no, porque estaba Satanás diciendo, mira, que hay un pedazo de un pasaje bíblico que dice esto, pero no el contexto, porque el contexto, Jesús le dice el otro pasaje, dice, mira, si aquí dice que no tentará al Señor tu Dios, lo que tú estés leyendo no es necesario ni discutirlo, porque eso es lo que va. Y eso que está aquí, lo dice allí también. Entonces Satanás estaba tratando de utilizar esa estrategia para cambiar, transgiversar la palabra de Dios. Y ahí no hay forma. Y creo que es bueno también que enfaticemos, o sea que mientras Jesús estaba en esto, era en su humanidad. Entonces cuando dice la pregunta por qué tuvo que someterse a un ayuno, es el modelo para nosotros también, que nosotros debemos ayunar. Sí. Si él ayunó como humano, nosotros que somos humanos también tenemos que ayunar. Y dice que lo hizo por este tiempo de esos 40 días y esas 40 noches. Y entonces el contraste con el Adán viejo, el Adán desde el principio, que fue tentado y aún en condiciones favoritas, en condiciones muy buenas, pues cayó. Y entonces Jesús viene como segundo Adán y marca esa diferencia. Hay un ejemplo de tentaciones que nosotros a veces no le ponemos ni siquiera atención. Y es que si yo reconozco que si yo como marisco me da alergia o me da un dolor de estómago, pero yo estoy un día mirando un marisco tirando humo y hervido y qué bueno, y eso tiene que tener un sabor tremendo, y yo no estoy acostumbrado a decirle que no a la carne, decirle que no a lo que el cuerpo quiere. Con facilidad viene la persona, pan, y se lo comen otra vez.
Oye, ¿qué te pasó? No, que tengo un dolor de estómago. ¿Y qué fue? No, que me comí un marisco. Pero a ti el marisco no te hace daño. Eso tú lo sabes de muchísimo tiempo. Pero es que se veía tan bien que yo lo que quería era probar. Y cae en la tentación. Sí. ¿Por qué? Porque hay una necesidad física. Y nosotros tenemos que aprender. Y el ayuno nos ayuda a decirle al cuerpo, no es lo que tú quieres, es lo que yo debo de comer, lo que voy a comer. Él lo hizo dentro de su humanidad. Exacto. Está muy bien. Modeló para nosotros. Podemos entonces orar. No hay pregunta aquí en el santuario. Hermano, no tiene pregunta tampoco por allá. Qué bueno. Pues vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo. Quiero decir que ha sido de gozo para nosotros. Yo sé que el ver que hay alguien escuchando la palabra de Dios, y los hijos de Dios se conocen por la maleta que ellos llevan. El que anda con una Biblia en la mano, tú puedes estar seguro que se conoce y quiere saber más y tener una relación más íntima con el Señor. Y así sé que hay hermanos y amigos que están conectados en esta hora, que también esperamos que este tiempo haya sido de edificación. Amén. Y que hayamos podido contestar la pregunta de la hermana. Sí. Y gracias a la familia de León por siempre están mandando sus preguntas. Hay otras tantas que vienen más adelante. Y creo que la semana que viene vamos a tener al pastor Yariel y el pastor Adalberto aquí. Así que va a ser de bendición. Así que hay un entusiasmo tremendo en conocer más de la palabra de Dios. Como él dice, si conoces la verdad te va a libertar. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, Señor. Seguimos bendecidos, Señor, porque tu presencia siempre está con nosotros, Señor. Bendice este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de poder discutir estos temas, contestar estas preguntas bíblicas, Señor, y te rogamos que tú siempre seas el que nos dirija, que tú nos dé la sabiduría que necesitamos, oh Dios, y que todo lo que digamos sea dirigido por tu Santo Espíritu, Señor. Permite que estas palabras puedan edificar, puedan transformar vidas, Señor, y que las dudas se puedan aclarar, Señor, por medio de tu palabra. Bendice a todos los hermanos televidentes, a los hermanos que están aquí, Señor. Tú conoces sus necesidades, suple, Señor. Tú eres el único que puede suplir nuestras necesidades. Padre, y cuando salgamos de aquí, llévanos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga y que pasen una feliz noche. Amén.